Hola, profe, buen día. Buen día. Buenos días. Yo sé que tienes Spotify, ¿no? Los micrófonos, chicos. Silencio en los micrófonos. Sí. Bien, antes de que el profe Manuel arranque la clase, les quiero recordar el pedido que se le hizo el primer día y que volví a reiterar en sala de espera. El viernes no voy a aceptar a nadie que no tenga puesto el apellido y el nombre como se le está pidiendo. Y sobre todo, les voy a pedir que cuando termine esta clase yo voy a habilitar las dos preclases, son 2 videos muy cortitos, que van a tener que ver para el viernes, porque el viernes antes de empezar la clase yo voy a hacer preguntas sobre esos videos. Así que espero que hagan la tarea como corresponde. Ahí te dejo, Manuel. Buen día para todos. Buen día, profe. Buen día. ¿Se ve Buen día. bien la pantalla? Sí, se ve, profe. ¿Qué pasó, chicas? Bueno, pasamos al ejercicio J. Recuerden que la consigna de este ejercicio era identificar la superficie, hallar las trazas, hallar la intersección con los ejes coordenados y graficar. Ahora en el ejercicio J tenemos la superficie definida por la ecuación Z igual a x cuadrado más y cuadrado. Y quiero que me digan qué nombre recibe esta superficie. Paraboloide de revolución. Perfecto. ¿Cómo se dan cuenta que es de revolución? O primero, ¿cómo se dan cuenta que es paraboloide? Porque hay dos variables elevadas al cuadrado y una es lineal. ¿Y qué más? P igual a Q. ¿Qué pasa con el coeficiente de los Ahí son igual. términos cuadráticos? Son iguales. Exactamente. O sea, los dos términos cuadráticos tienen igual signo, que son positivos. ¿Y cómo se dan cuenta que es de revolución? Porque los denominadores son iguales. Exactamente. Entonces, estamos en presencia de un paraboloide de revolución. Profe, Sí. si las dos variables serían negativas, ¿seguiría siendo un paraboloide de revolución? Sí. Ahí la concavidad sería hacia abajo. Lo Gracias. importante es que tengan el mismo signo. Entonces ahora pasamos a la intersección con los planos coordenados que reciben el nombre de trazas. La intersección de esta superficie con el plano coordenado XY se obtiene haciendo la otra variable igual a 0 o anulando. Y si en el lugar de z reemplazo por 0, me queda esta ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 0. ¿Cuáles serían los puntos que verifican esta ecuación? 0, 0. X y Y igual a 0. Sí. Ambas variables tienen que ser simultáneamente iguales a 0. Porque si son distintas de 0, por ejemplo, una positiva y una negativa, al estar elevado al cuadrado, los cuadrados le transforman en números positivos. Y la suma de dos positivos nunca puede dar 0. O sea que la única solución es que x e y sean iguales a 0. Y con eso obtenemos
el punto 0, 0, 0, que sería el origen de coordenadas. Quiere decir que este paraboloide intersecta o mejor dicho, intersecta al plano XY en el punto 0, 0, 0, que es el origen. Ahora, la intersección de esta superficie con el plano coordenado XZ, la otra variable igual a 0. Y obtengo esta ecuación, o sea, acá lo que tengo que hacer es reemplazar en el lugar de la y el 0, y se me anula este término. Y me queda z igual a x cuadrado. Y les había dicho que coloquen el nombre de la curva que está en un espacio de 2 dimensiones. ¿Qué nombre recibe esta curva? Una parábola. Parábola. Perfecto. Con concavidad hacia arriba, porque el coeficiente del término cuadrático es positivo. Y ahora la intersección con el plano YZ, la otra variable tengo que anular x igual a 0. Haciendo z igual, x igual a 0, me quedaría z igual a y cuadrado. ¿A qué curva corresponde? Otra parábola. Hola, perfecto. Parábola. Ahora vamos a la intersección con los ejes coordenados. La intersección con el eje X. Las otras dos variables tengo que anular tanto y como z. Y en este caso, al anular z y al anular y, me queda x cuadrado igual a 0. Tiene como única solución x igual a 0, que nuevamente nos daría el origen de coordenadas. Y ahora la intersección con el eje Y, las otras dos variables igual a 0, y me queda Y cuadrado igual a 0, cuya única solución es el origen de coordenadas, 0, 0, 0, el punto. Ahora la intersección con el eje Z, las otras dos variables igual a 0. Y me queda sencillamente z igual a 0, que también es el origen. Y ahora acá hay un esquema del paraboloide. Para definirle bien al paraboloide, vamos a elegir una tapa. La tapa sería un plano horizontal cuya ecuación es z igual a un valor numérico positivo, porque este plano intersecta el eje z en la parte positiva. Y me va a originar, por ser un paraboloide de revolución, la intersección va a ser, ¿qué va a ser? ¿Una elipse o una circunferencia? Una circunferencia. Circunferencia. Exactamente. Por ser de revolución, la intersección va a ser una circunferencia. Y ahora lo que vamos a hacer es ver qué valor conviene para el plano, darle a la constante que va a definir la ecuación del plano. Retomando acá la ecuación del paraboloide. Si a z le damos un valor constante, ¿qué valor convendría para que quede más fácil determinar el radio de esa circunferencia? 1. Exactamente, z igual a 4 conviene. O sea que vamos a elegir como tapa en la ecuación del plano z igual a 4.
Entonces, para hallar esa circunferencia, tengo que reemplazar z igual a 4 en la ecuación del paraboloide. Y me quedaría x cuadrado más y cuadrado igual a, y acá en el lugar de z reemplazo la ecuación del plano, que es z igual a 4. Y esto efectivamente es la ecuación de una circunferencia. Profe, ¿Sí? ¿por qué da 4? Porque acá tengo que reemplazar en el lugar de la z de la ecuación del paraboloide el valor 4 que es de la ecuación del plano. Claro, Pero él pregunta a Manuel si el 4 es arbitrario o de algún lado lo calculaste. Yo lo que había preguntado para adoptar la ecuación del plano era qué valor de la constante me conviene. Y ustedes me habían dicho 4. pensé que dijeron uno que reemplazó en la ecuación y ahí le dio 4, por eso no entendía. Sí, ustedes me habían dicho 4 porque yo pienso que ustedes habrán pensado que después el radio se puede sacar fácilmente. Claro, ahora sí entiendo, profe. Entonces acá el radio sería 2. Lo que tenemos que hacer es sacar la raíz cuadrada de 4 y va a dar el valor del radio, que es 2 en este caso. Esto ya es tema de álgebra. Y ahora pasamos al gráfico. Entonces acá copié la ecuación del paraboloide y después está también la ecuación de la tapa y la intersección del paraboloide con la tapa. Tengo acá la ecuación de la circunferencia de radio 2. Tenemos los ejes coordenados y a la altura de la tapa z igual a 4, tracé un eje paralelo al eje X y un eje paralelo al eje Y. Y lo que vamos a hacer primero es marcar los puntos, bueno, el punto de intersección de la superficie con cada eje coordenado corresponde al origen, que sería este. Y ahora para definir las dos parábolas que le van a representar a las trazas XZ e YZ, vamos a definir primero la circunferencia que nos dio como resultado de la intersección de la tapa con el paraboloide. Entonces, lo que tenemos que hacer es marcar el radio 2. Y para eso vamos, por ejemplo, para utilizar bien la escala que está dibujado en el eje X, en 2, arriba, el punto en la paralela al eje X. Y después en menos 2, voy para arriba y marco la paralela en el eje X. Tendría estos dos puntos. Y luego tomo un radio igual a 2 ahora sobre el eje Y, acá, y voy para arriba y me guío por esta escala que está en el eje Y, y trazo un punto en la paralela con el eje Y. Y ahora en Y igual a menos 2, voy para arriba y trazo un punto, dibujo un punto en la paralela al eje Y. Y ahora con estos 4 puntos puedo definir la circunferencia, que sería la intersección con la tapa. Que se va a ver en perspectiva como si fuera una elipse.
Y una vez que tengo esta circunferencia que sería la tapa, puedo dibujar bien las trazas, que serían dos parábolas con concavidad positiva. Voy a escribir acá trazas. Voy a hacer en azul la traza XZ. Para la traza XZ voy a tomar un punto sobre la paralela al eje X, el origen, y otro punto, el otro punto sobre la paralela al eje X. Entonces con esos 3 puntos puedo dibujar la parábola. No hay que olvidar que la parte que queda detrás del primer octante hay que hacerle con línea de puntos. Y esta traza en realidad se extiende hacia el infinito, se le puede extender un poquito más. Y ahí tendríamos dibujado la traza correspondiente al plano XZ. Acá le vamos a hacer un poquito más fuerte esta parte. Y ahora en verde la traza IZ. Para eso tengo que trabajar con este punto en la paralela al eje Y, el origen de coordenada, y este punto en la paralela al eje Y. Esta parte. Entonces, uniendo esos 3 puntos para formar la parábola. Y acá un poquito más fuerte en la parte visible del primer octante. Y ahí quedaría bien dibujado el paraboloide de revolución. ¿Alguien tiene alguna duda en esto? No, profe. Y acá estaría dibujado con AutoCAD. Pasamos ahora al ejercicio 4. Dice intersecciones entre superficie y volúmenes limitado por superficies. Esquematizar las siguientes regiones. Y tenemos en el ítem C una serie, un conjunto de ecuaciones. La primera es z igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Esta ecuación a qué superficie le representa? La verdadera revolución. Sí, idéntico al ejercicio que recién vimos, un paraboloide de revolución. Y después tenemos esta ecuación y igual a 0. Esto está representando a un plano coordenado, el plano XZ. Después y igual a 1 sería un plano paralelo al plano coordenado XZ que le corta el eje Y en 1.
x igual a 0 sería un plano coordenado, el plano IZ, y x igual a 1 sería un plano paralelo al plano coordenado IZ y que corta al eje X en 1. Entonces, para resolver este ejercicio, yo ya acá utilicé el mismo gráfico del paraboloide de revolución que habíamos visto anteriormente, con la circunferencia, que sería la intersección con la tapa. Y ahora lo que le vamos a hacer es intersectar con los 4 planos que figuran a continuación. El plano y igual a 0 sería el plano coordenado XZ. Voy a indicar acá. Sería este plano. Pero ahora dice el plano y igual a 1. Este plano es un plano paralelo al plano coordenado XZ y que corta al eje Y en 1. Y lo que tenemos que hacer para definir este plano es dibujar las 2 trazas. La traza XY y la traza YZ. Voy a hacer acá un esquema de cómo sería el plano. Este sería el esquema del plano. Entonces lo que vamos a hacer es directamente dibujamos esta traza en el plano XY y después esta traza que es una recta vertical en el plano ZY. Para ser más exacto voy a utilizar la regla. Acá le tengo que hacer coincidir con el eje X. Y ahora en Y igual a 1 tengo que trazar una de las trazas. Esta. Y después la recta vertical. El tema es que al intersectar con el paraboloide, a partir de ahí ya va a quedar oculto por el paraboloide. Entonces lo que tengo que hacer es dibujar con línea de puntos. Y ahora lo que hay que hacer es, o sea, le dejamos por ahora ahí, y lo que podemos definir acá es el punto de intersección de esta traza, la traza vertical del plano, con la traza del paraboloide, como un punto, que este punto me va a servir.
A continuación tenemos este plano. X igual a 0, que sería el plano coordenado ZI. Y luego el plano X igual a 1. Voy a hacer un esquema de ese plano. Es un plano paralelo al plano coordenado IZ. Entonces lo que vamos a hacer es dibujar estas dos trazas, estas dos rectas. Voy a dibujar primero la traza vertical. Acá al llegar a la traza del paraboloide, a partir de ahí va a quedar, esta traza del plano va a quedar oculto. Entonces a partir de ahí, con línea de puntos. Y voy a marcarle bien la intersección de esta traza con la traza del paraboloide. Sería este punto. Y ahora sería la traza XY del plano. Se extiende hacia el infinito. Y ahora lo que vamos a hacer es, tenemos que considerar que estos dos planos se van a intersectar entre sí. Y la intersección va a ser una recta paralela al eje Z. Y esa recta paralela al eje Z, en algún punto, va a intersectar al paraboloide. O sea que la altura de ese punto en el cual le va a intersectar al paraboloide, podemos obtenerla analíticamente. O sea, acá tenemos el punto 1, 1. Uno en X y uno en Y. Y para saber en qué punto, a qué altura va a intersectar esta recta vertical al paraboloide, lo que podemos hacer es reemplazar en el lugar de la X y la Y, en la ecuación del paraboloide, el valor 1, 1. O sea, la altura, vamos a colocarle H. Va a ser igual a 1 cuadrado más 1 cuadrado, y esto me da como resultado 2 unidades. Voy a trazar entonces esa intersección entre los dos planos
y a una altura igual a 2 unidades le va a intersectar al paraboloide. De acuerdo a la escala, acá en la escala que está en mi regla, sería el valor 4. Y a partir de ahí, esa intersección entre los dos planos va a quedar oculto por el paraboloide. O sea que, con línea de puntos. Este va a ser el punto de intersección entre esa recta vertical y el paraboloide. 2 unidades. Este va a ser el valor h igual a 2. Y ahora hay que definir la intersección entre cada plano y el paraboloide, y van a ser 2 curvas. Y directamente uniendo este punto con este, obtengo una de las curvas. Y después, uniendo este punto con este, en forma de una curva, ahí trazaríamos la otra intersección entre el plano x igual a 1 y el paraboloide. Acá lo que faltó me parece que es z igual a 0 en la consigna. O sea que el volumen va a ser todos los puntos que están en esta región. O sea, si yo elijo un punto acá, dentro, el punto A, por ejemplo, hay que verificar que ese punto que está dentro de esta región del espacio de 3 dimensiones esté comprendido entre todas estas superficies. O sea que un punto B ubicado acá no puede ser. O sea, este punto A va a tener como techo el paraboloide. Después, y igual a 0, sería el plano coordenado XZ, que es la pared lateral izquierda. Después, y igual a 1 sería la pared lateral derecha. Después, x igual a 0 sería la pared de atrás, posterior. X igual a 1 sería esta pared frontal. Y después z igual a 0 sería el piso. Y obviamente el paraboloide sería como el techo de esta región. O sea que hay que asegurarse de que ese espacio quede comprendido simultáneamente en todas las superficies. ¿Alguien tiene alguna duda? Les muestro cómo quedaría en AutoCAD. Esta sería la región del espacio de 3 dimensiones que queda definida por todas estas superficies.
Si no hay duda, paso al siguiente. Esta curva es arbitraria, esta y esta, y están definidas por los dos puntos. Profe, esas curvas no se sacan de forma analítica, ¿no? No, no hay necesidad de calcular la intersección entre el plano y el paraboloide y obtener exacto la expresión matemática, no. Está, gracias. Solo con la altura nomás ya nos queda ahí. Sí. Ahora en el ejercicio D, nos dan la ecuación del mismo paraboloide, nos dan esta ecuación y dicen el primer octante. Esta segunda ecuación, ¿a qué superficie corresponde? Un plano. Plano. Para graficar, lo que podríamos hacer es llevar a la forma segmentaria. Y los denominadores indicarían los puntos donde cortan a los respectivos ejes. Va a cortar al eje X en -2, al eje Y en -4 y al eje Z en 2. Acá, para dibujar en el primer octante, el paraboloide lo que se puede hacer es no dibujar completo detrás del primer octante. Para el paraboloide, para definir bien estas dos ramas, se puede utilizar el origen y este punto a una altura z igual a 4 y con un radio igual a 2. Y con este y este se puede dibujar la traza XZ. Es la parte que nos interesa. Porque en la consigna dice en el primer octante. Y después para esta rama, como la tapa tenía un radio igual a 2, en el eje Y, a partir del 2, defino este punto. Y después, uniendo el origen con ese en forma de parábola, ya tengo la traza ZI. Entonces lo que pasamos ahora a graficar es el plano. Entonces, conviene dibujar primero la intersección con cada eje. Intersecta, de acuerdo a la ecuación segmentaria, al eje X en -2. Después intersecta al eje Y en -4. Y luego al eje Z en 2. Y ahora lo que vamos a hacer es dibujar las trazas. Por ejemplo, la traza XZ, tengo que unir los puntos ubicados en el eje X y en el eje Z. Al unir estos dos puntos, esta porción de la traza, este segmento, va a estar detrás del plano coordenado ZI. O sea que iría con línea de puntos.
Y a partir de acá sale al primer octante. Pero lo que va a ocurrir es que va a estar oculto por el paraboloide. O sea que seguiría en línea de puntos. Y a partir de acá recién sería visible. O sea que en la primera parte está detrás del primer octante. En esta parte queda cubierto por el paraboloide. Y a partir de este punto acá, recién es visible en el primer octante. Ahora vamos a dibujar la traza IZ, uniendo los puntos que están sobre el eje Y y el eje Z. En esta parte no se ve. Está detrás del primer octante. Y a partir de acá pasa al primer octante, pero está cubierto por el paraboloide. Y a partir de este punto recién es visible. La traza X y para este caso no va a ser importante. No es necesario dibujarla. No va a intervenir, digamos, en la formación del volumen que me va a quedar en el primer octante. Entonces acá le marcamos más fuerte los dos puntos que quedan como intersección entre las trazas del paraboloide y las trazas del plano, que serían este y este. O sea que ahora me quedaría por definir una curva que le va a representar a la intersección entre el paraboloide y el plano. Y acá yo le hice en forma esquemática. Como el plano se va levantando para arriba, es como si fuera que parte de detrás del primer octante y a medida, algo así como que me voy desplazando en este sentido, el plano va subiendo. Si me desplazo en este sentido, el plano se va levantando. Entonces la curva de intersección va a ser una curva que va a tener la concavidad hacia abajo, porque el plano, a medida que me desplazo en esta dirección, el plano va subiendo. Entonces ahí, con una curva, uno estos dos puntos, con una concavidad hacia abajo. Si yo al desplazarme en el sentido de este vector, el plano estuviera bajando, entonces esa curva iba a ser hacia abajo, la concavidad hacia arriba, perdón. Pero en este caso, como al desplazarme en el sentido de este vector va subiendo el plano, entonces la concavidad es hacia abajo. La forma de la curva sería esta. Y ahí quedaría definido en el primer octante. Esta región tiene, digamos, como piso el paraboloide, como techo tiene el plano inclinado y como paredes los planos coordenados XZ e YZ. Y acá les muestro cómo quedaría en AutoCAD.
Está dibujado acá en AutoCAD la traza IX o XY que no se utilizó. Profe, ¿puede volver un segundo al primer dibujo, cuando estaba graficando? Está, profe, gracias. Bueno, si no hay duda, pasamos a otro tema, que es conjunto de puntos. En el ejercicio 5 dice, dado los siguientes conjuntos en R cuadrado. O sea, estamos trabajando ahora en un espacio de 2 dimensiones. En el ítem A dice graficarlos. En el ítem B, hallar el conjunto derivado, que sería el conjunto de puntos de acumulación. En el C, hallar el conjunto de sus puntos interiores. En el D, justificar si son conjuntos abiertos o cerrados. E, definir su frontera. Y F, decidir si son o no conexos. Y acá nos dan el conjunto B, que está definido por todos los puntos de coordenadas X, Y del plano. Tal que, y acá nos dan dos condiciones. Y menor que X cuadrado e Y menor que 2. En el ítem A, entonces dice graficarlos. Voy a pasar a GeoGebra. Recording in progress. Acá primero dibujé la primera inecuación Y menor que X cuadrado. La ecuación Y igual a X cuadrado, ¿a qué correspondería? ¿A qué curva? Una parábola. Parábola. Sí. Y cuando nos dicen Y menor que X cuadrado, ¿qué región del plano? ¿A qué región del plano se estaría refiriendo? ¿A la que está arriba o la que está abajo? La que está abajo. Sí. Sería esta. O sea, lo que hay que tener en cuenta es que Y igual a X cuadrado sería la frontera. Y cuando tenemos Y menor que X cuadrado, serían el conjunto de puntos que están debajo de esa curva, de esa parábola. Y después Y igual a 2, ¿qué ecuación sería? ¿Qué gráfico tendría? Constante. Una recta. Una recta. Recta paralela al eje X que corta en el eje Y en 2. Y si me dicen Y menor que 2, ¿sería para arriba o para abajo de esa recta? Para abajo. Para abajo. O sea, acá tenemos la recta Y igual a 2 y sería toda la región del plano debajo de esa recta. Y ahora en el ejercicio tenía un símbolo en el medio. Este símbolo. ¿Qué representaría este símbolo? Unión. ¿Qué operación tengo que hacer? Intersección. Sí. Y la intersección sería el conjunto de puntos que tienen en común la primera región, que era debajo de la parábola, y la otra región que es debajo de esta recta. Los puntos en común serían toda esta parte de abajo.
Y esto yo acá en GeoGebra le coloqué el símbolo, la conjunción, esta B hacia abajo, la B invertida, que estaría en esta parte. Este sería. Porque este símbolo que es la B o la O sería una unión. Entonces este sería la intersección. Y directamente el GeoGebra me da la parte que tienen en común la intersección entre las dos regiones que están arriba. Y otra cosa, otro detalle importante es que como no tiene el igual la desigualdad, el GeoGebra acá me trazó con línea de puntos. Si tuviera el igual, tendría que ser en línea continua. Entonces este sería el gráfico correspondiente al conjunto B. Recording stopped. Profe, ¿cómo dejó con la línea de punto? Porque el tema es que las inecuaciones no tienen el igual. Ah. Entonces, en la parte de la frontera iría todo con línea de puntos. Porque ambas inecuaciones no tienen el igual. Y ahora pasamos al ítem B, que dice hallar el conjunto derivado. El conjunto derivado sería el conjunto de los puntos interiores agregándole la frontera. Entonces, analíticamente, lo que tenemos que hacer es, por comprensión, acá se coloca B con un apóstrofe, significa conjunto derivado. Es una de las maneras de designar, digamos, simbólicamente. Entonces sería todos los puntos del plano XY, tal que, y ahora para incluirle a la frontera, lo que hay que hacer es agregarle el igual y el igual. Y ahí estarían incluidos tanto los puntos interiores como la frontera. Y eso sería el conjunto derivado. Se le agrega el igual y el igual. ¿Sería como el conjunto clausura o es otra cosa? Me parece que sí. Ah, está. Marco, vos estás... Eso dijo la profe. Marco, ¿estás ahí? Sí, Manuel. ¿Es lo mismo que conjunto clausura el derivado? ¿No te acordás? Sí, lo mismo, es como un sinónimo. Sí. Ahora dice el conjunto de los puntos interiores. Resulta ser de que el conjunto B está formado exclusivamente por puntos interiores. Entonces, simbólicamente le colocamos B sub I de interior. Sería todo el conjunto de puntos XY. Y para los puntos interiores queda la desigualdad sin incluirle a la frontera. O sea, con la desigualdad sin el igual, nos aseguramos que todo ese conjunto de puntos sea de conjunto de puntos interiores. Que en este caso va a coincidir con el conjunto original, con el conjunto B. O sea que tiene que figurar la desigualdad sin el igual para los conjuntos de puntos interiores. El conjunto de puntos interiores sería todo el conjunto que está pintado en verde acá. El conjunto frontera sería el conjunto de puntos que está en línea de puntos. Entonces, para los interiores, que es la parte que está pintado en verde, y ustedes ya habrán visto el concepto en teoría, que son el conjunto de puntos en el cual existe un entorno de ese punto que está incluido dentro del conjunto.
En definitiva, es todo lo que está pintado en verde sin incluirle a la frontera. Y eso se logra con la desigualdad sin el igual. Y ahora en el D, pide justificar si son conjuntos abiertos o cerrados. ¿Qué les parece? ¿Es abierto? Abiertos. Abierto. El original es abierto. Porque no incluye la frontera. Exactamente, es abierto porque no incluye la frontera. Acá se te podría haber agregado. Es conjunto abierto porque no incluye la frontera. Profe, una Sí. pregunta. ¿Sí? Cuando hacemos el derivado, ese tampoco es eh, cerrado, ¿verdad? Porque la parte de abajo tampoco tiene, la parte No, para abajo va hacia el el infinito. conjunto cerrado era el conjunto que le incluye a la frontera. O sea, este conjunto derivado, como está incluido la frontera, el conjunto derivado sería un conjunto cerrado. Pero Pero acá solamente tiene la parte de arriba, la sí, pero no frontera de importa arriba. que sí, pero no importa que en la parte inferior se extienda hacia el infinito. Pero no obstante, para este ejercicio únicamente me pide del conjunto B, no del conjunto derivado. Pero lo que va a definir es si le incluye o no le incluye a la frontera, para saber si es abierto o cerrado. No importa que no sea acotado, o sea que se extienda hacia el infinito, eso ese detalle no se tiene en cuenta. Profe, una justificación también podría ser que todos sus puntos son interiores. Exactamente. Es un conjunto abierto porque todos sus puntos son puntos interiores. Y acá, antes de definir la frontera, vamos a hacer el ítem F, que dice decir si son o no conexos. ¿Qué les parece? ¿Es conexo o no? Sí, son conexos. Sí, Sí. ¿Y cómo se daban cuenta? porque se lo puede unir mediante una poligonal. Sí, Exactamente. ¿Y la poligonal qué característica tiene? conjunto de segmentos. Y sí, pero es esa poligonal, ¿qué pasa respecto del conjunto? ¿Tiene que estar incluida o no? ¿Incluida o no? O sea que si yo tomo dos puntos Y tiene que ser interior. ¿sí? Estos dos puntos se pueden unir por medio de una poligonal que esté contenida en el conjunto. Esta, por ejemplo. Esta poligonal está incluida dentro del conjunto, por lo tanto es conexo. Y así si yo elijo arbitrariamente cualquier par de puntos, todos esos pares de puntos yo podría trazar una poligonal que esté incluida dentro. Entonces el conjunto es conexo. Y ahora vamos a pasar al tema de la frontera. Acá le agregué que está no acotado porque este conjunto hacia la parte inferior, hacia el eje Y negativo, se está extendiendo hacia el infinito. Lo mismo que en el sentido horizontal. Entonces no acotado. No se le puede incluir dentro de un entorno de centro en el origen y un radio finito. Ustedes se dan cuenta porque se extiende hacia la parte inferior hacia el infinito y hacia ambos costados hacia el infinito. Entonces no acotado. Esto no nos pedía el ejercicio, pero le agregamos. Y ahora pasamos a la frontera. Antes de resolver esa parte, vamos a ver un pequeño mecanismo que nos va a permitir hallar fácilmente la frontera.
Por ejemplo, si tenemos esta curva y todos los puntos que están sobre la curva, los puntos del plano. Y después tenemos otra curva, por ejemplo esta. Y todos los puntos que están debajo de esta curva. Y definimos estas dos regiones, o sea, definimos la intersección de estas dos regiones. Y esto me va a dar como resultado toda esta parte. Este sería el conjunto solución, incluido esta parte de la frontera y esta parte de la frontera. O sea, la frontera serían estas dos curvas exclusivamente. Entonces lo que se puede hacer, por ejemplo, para definir la curva de arriba es intersectar esta curva en esta región. O sea, al hallar la intersección de esta región que está pintada o rayada en rojo con esta curva que está en verde, me daría como resultado todos los puntos que tienen en común, que sería esta parte. O sea, una región del plano con esta curva me daría todos los puntos en común, que sería esta porción de la curva que me va a coincidir con la frontera superior de esta región. Y después para la parte inferior de la frontera, vamos a llamarle, por ejemplo, F1. Y para la parte inferior, que le voy a llamar F2, intersecto esta curva y ahora esta región del plano. Y me va a dar como resultado todos los puntos en comunes, que serían desde acá hasta acá. Y ahí tendría, este sería F1. Y este sería F2. Este concepto vamos a aplicar para hallar el conjunto frontera del ejercicio que estamos analizando. O sea, emplear una curva intersectando con una región del plano y después la otra curva intersectando con la otra región del plano. Este concepto, vamos a utilizar este mecanismo. Bueno, acá la frontera que tenemos que definir tiene este gráfico. Tiene una porción recta y una porción curva que corresponde a la parábola. Entonces la frontera, lo que vamos a hacer es, acá ya está la expresión final
utilicé la región del plano intersectando, y acá utilicé la curva que sería la recta. Y después le uní, y acá con la intersección de la parábola con el semiplano que está debajo de la recta y igual a 2. Analíticamente hice todo el análisis que está hecho acá. Esto después hay que unir. Y acá hay que intersectar e intersectar. Acá le llamé expresión 1, y la expresión 1 acá está analizado. Escribí de nuevo y menor o igual que x cuadrado e y igual a 2. Y acá está graficado. Y menor que x cuadrado sería todo el conjunto de puntos que está debajo de la parábola. Y igual a 2 sería la recta que corta el eje Y en 2. Y la intersección que estaría indicando por este símbolo, la conjunción, una Y, sería el conjunto de puntos que tienen en común, que serían estos dos, este y este. Y ahí definí una parte de la frontera, que es esta y esta. O sea que hay que colocarle a la primera desigualdad, a la primera expresión, hay que colocarle la desigualdad con el signo igual, y a la otra expresión hay que colocarle el igual. Y después acá hay que intercambiar lo que tenía la desigualdad con el signo igual, se le coloca igual, y a la que tenía el signo igual, se le coloca la desigualdad, que puede o no. Profe, ¿y si la podría hacer en una sola parte? ¿Cómo? Que si se lo podría hacer en un, poner y igual a x cuadrado y la intersección de y igual a 2 Bueno, directamente. Vamos a probar lo que me propones. Como una función por parte también puede ser. Vamos a ver, por ejemplo, lo que me propone la compañera. Y igual a x cuadrado sería esta parábola. Y después y igual a 2 sería esta recta. Y después la intersección entre los dos, lo que me daría es los dos puntos en común. Sería este punto y este. Quiere decir que esta posibilidad no funcionaría, porque lo que me está dando es la intersección entre la parábola y la recta, y me da como resultado final 2 puntos, y no me define ahí la frontera. Profe, ¿y no se puede hacer una función por partes ahí? ¿Cómo? Como saber de dónde empieza y igual a 2 para x menores que menos, bueno, de la intersección que da. Y después sigue la parábola. Voy a terminar en mi análisis y después vamos a ver lo que vos me propones, pero funciona ese método. Voy a terminar esto y después le voy a explicar otra manera. Bueno, ahí obtengo esta parte de la frontera y esta. Y acá estaría dibujado pasado en limpio. Y ahora, de acuerdo a la expresión 2, tendría y igual a x cuadrado, que sería la parábola, y luego y menor o igual que 2, que sería el semiplano que está debajo de la recta y igual a 2. O sea que acá la parábola y el semiplano. Y la intersección o los puntos en común me darían esta porción de la parábola.
Y acá pasado en limpio, tendría de nuevo esta porción de la parábola. Y acá en el medio yo le coloqué la disyunción, la O, que significa unión entre los dos conjuntos. Unión, o sea, la solución 1 más la solución 2, la parte 1 más la parte 2. Es decir, tengo que unir estas dos partes rectas con la parte curva. Y ahí quedaría perfectamente definido la frontera. Entonces, para no complicarse, se colocaría el menor o igual, y eso me indicaría que estoy analizando una porción del plano. Y después y igual a 2 en este caso, esta recta y la intersección serían estas dos porciones, estas dos semirrectas. Y después acá se intercambia. Lo que tenía la desigualdad se coloca al igual y estaría considerando la parábola. Y lo que tenía el igual en la solución 1, le coloco la desigualdad y estaría analizando esta porción del plano, el semiplano. Y me daría como resultado esta porción de la parábola. Y después hay que unir los dos con este símbolo, la disyunción, que es una O. Profe, ¿Sí? en el segundo intervalo no sería menor estricto, y menor estricto a 2, Puede ser, para no incluir de nuevo los 2 puntos. sí, pero en la unión me va a considerar una sola vez. Pero podría ser, O sea, estaría bien igual. sí. Lo que podrían haber hecho es acá colocar menor estricto y acá quedaría el punto abierto. Y el resultado final sería la frontera exacta, como está acá. Puede ser también, o si no, para no complicarse, le colocan menor o igual y menor o igual. Paso a la otra posibilidad que hay, que consiste en hallar la intersección entre la parábola y la recta. Y va a dar, me parece, menos raíz de 2 y raíz de 2. Entonces, a partir de ahí, puedo definir la frontera. Y lo que puedo hacer es considerar, por ejemplo, la porción de la parábola. Pero en el intervalo que va desde menos 2, menos raíz de 2, hasta raíz de 2. O sea que acá le agregaría y para este intervalo lo que puedo hacer es expresar en valor absoluto. Como está centrado acá en el origen, puedo colocar valor absoluto de x menor o igual que raíz de 2. Y ahí obtendría exclusivamente la parábola. Y después tengo que unirle estas dos partes que corresponden a la recta. O sea que acá le puedo colocar con un paréntesis o, y para la recta sería y igual a 2, pero los valores de x tienen que ser a la izquierda de menos raíz de 2 y a la derecha de raíz de 2, y eso le puedo colocar con valor absoluto. Puede ser mayor estricto o mayor o igual. Y ahí estaría considerado esta parte
y esta parte. Y este sería otra expresión válida para la frontera, para este caso. Profe, ¿sería válido también si dice y menor o igual, o sea, que incluye a x al cuadrado? No, pues esto molesta. No. ¿Sabe por qué? Porque, espera, le vamos a hacer. Ahí incluiría todo el área de abajo también, profe, ¿o qué? Ah, El tema es que ahí incluiría toda la parte de abajo. Claro, pero ahí y igual a 2 sería. X menor o igual a x al cuadrado. Espera, vos lo que me propones y menor o igual a x cuadrado y a su vez Y, fruto de... y igual a 2. No, pero ese estaba explicado acá. Ah, no, pero este que es con el igual. Ese es con el igual. Lo que vos me decís es y menor o igual que x cuadrado y Y igual a 2. vamos a ver qué queda. Y menor que x cuadrado, pero Los, sin pun- para los x. puntos de intersección te va a quedar ahí, entre la parábola y la constante. Pero esto sería en realidad así. Está medio mal. Daría como resultado desde acá para allá esto. Daría únicamente esta parte de la frontera. Es una de las soluciones que están acá. Es esta, la de arriba. Está incompleta. Después hay que agregarle la parte de abajo, pero en definitiva va a quedar como el primer método que yo les había explicado. Este funciona perfectamente bien, pero lo que tiene un poquito de largo a veces que hay que comenzar a hallar la intersección entre las curvas. Ese es el problemita que tiene. Pero funciona perfectamente bien. Y este podría verse expresado como un intervalo también. Así. Y este como x menor que menos 2. Y acá hay que agregarle o x mayor que raíz de 2. Ya con un paréntesis. Ustedes definen en el parcial qué método quieren aplicar, siempre que sea correcto. Si no hay duda, pasamos al siguiente. El siguiente es el conjunto C, definido por todos los puntos del plano, tal que, y acá nos dan dos expresiones. Y en el medio tenemos una O, que indicaría que hay que unir las dos subregiones, la de la parte izquierda y la de la parte derecha. Y entonces en el ítem A pide graficarlos. Y lo que hay que hacer es suponer que si acá tenemos el igual y el igual, la frontera de estas dos subregiones, ¿a qué curva pertenecerían? Una circunferencia. Circunferencia, desplazado obviamente, pero Sí, el centro ya no está más en el origen. ¿Cuál sería el centro?
En X igual a 1. Igual a 0. X igual a Menos 1. 1, 1, 0. 0. Y el radio para este, 1. 1. para la segunda circunferencia, centro, X igual a 1, Y 0. y el radio, Raíz de 3. Raíz de 3. perfecto. Vamos a pasar a GeoGebra. Recording in progress. Tenemos entonces esta primera región, x menos 1 cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1, en el cual lo que tenemos que hacer es dibujar con línea continua la circunferencia de centro 1, 0 y radio 1, como tiene el igual, dibujamos con línea continua. Y como tiene el símbolo de menor que 1, entonces lo que tenemos que hacer es sombrear hacia el interior. Sería el conjunto de puntos cuya distancia al centro tiene que ser menor que 1. O sea, con el menor dibujo hacia el interior de la circunferencia. Me quedaría un círculo. Y después para la segunda inecuación, como tiene mayor o igual que 3, centro en 1, 0, radio 1,73, que es la raíz de 3. Como tiene el igual, se traza con línea continua la circunferencia, y por tener el símbolo de mayor, se sombrea todo hacia el exterior. Y luego en el ejercicio tenía la disyunción en el medio, que la operación de conjunto que me estaría indicando es la unión de las dos, de la primer subregión, que sería el círculo, y la otra. Acá esto yo le hice con una sola operación, le coloqué la O en el medio. Y me está dando como resultado puntos que pertenecen a la primera subregión y puntos que pertenecen a la otra subregión. Ya no son más los puntos en comunes como en el caso anterior, sino que son todos los puntos que pertenecen a uno o al otro. Y este sería el gráfico del nuevo conjunto que estamos analizando. Profe, pero no era mal. Era, el conjunto no era estricto, no era igual, creo. No, los dos eran... A ver, voy a mirar de nuevo. Recording stopped. Ah, sí, no tiene el igual. Sí, por eso, profe. Recording in progress. Acá le borramos. Acá se me modifica la inecuación, la desigualdad. Este sería. No incluye a la frontera.
Recording stopped. Entonces acá tenemos el gráfico. No incluye a las dos circunferencias. En una primer parte está hacia el interior de la circunferencia y otro hacia el exterior. Ahora para el conjunto derivado, tengo que considerar los puntos interiores con la frontera. Y lo que le hago es colocar el igual a las dos desigualdades. Y eso me asegura que van a estar incluidos los interiores con la frontera. Para los puntos interiores, resulta ser de que el conjunto es un conjunto abierto. No incluye la frontera. O sea que escribo exactamente igual, únicamente con la desigualdad estricta, sin el igual, para que no le incluya la frontera y únicamente a los puntos interiores. Y ahora es un conjunto abierto porque no está incluida la frontera. Todos sus puntos son interiores. Y ahora, si es o no conexo, si es un punto, ¿qué es? No conexos. Sí. No conexo. En este caso elegí este punto y este. Y necesariamente la poligonal no va a estar incluida dentro del conjunto. Esta porción no está incluida. Entonces es no conexo. Y en cuanto a si está acotado o no, No está acotado. sí, se extiende hacia el infinito. No puede estar contenido en un entorno con centro en el origen y un radio finito, digamos. Entonces es un conjunto no acotado. Y ahora para la frontera, en este caso, como las dos subregiones no se intersectan, en este caso la frontera serían dos circunferencias. La que tiene radio 1 unido a la que tiene radio raíz de 3. Es más sencillo esta frontera. Entonces el conjunto frontera sería el conjunto de puntos que tiene que pertenecen a la circunferencia de radio 1, unión, y después la circunferencia de radio raíz de 3. No hay que hacer ninguna operación rara, digamos, porque las dos subregiones no se intersectaban. No es en un caso así, por ejemplo. Que es más sencillo este caso. Ahí está el gráfico de la frontera. La unión de las dos circunferencias. Tengan en cuenta este símbolo que está designando a la unión. Profe, ahí no iría el símbolo I.
El tema que si le colocamos y, sería una intersección. Ahí no habría solución. O... Sí, no tienen ningún punto en común, o sea que ahí la solución sería vacío. No tendría teóricamente frontera. Sin embargo, de acuerdo al gráfico, sabemos que tiene frontera. La frontera es la circunferencia de radio 1 y la circunferencia de radio raíz de 3. Así que tiene que ir la unión de las dos circunferencias. Tengan cuidado con el símbolo. Si es y, entonces no existe la intersección. No ¿O sí? tienen ningún punto en común. O sea, la i, que me está indicando la operación intersección, lo que hace la intersección es buscar los puntos en común que tienen. Tanto el conjunto de puntos que está a la izquierda como el conjunto de puntos que está a la derecha. Y ambos no tienen ningún punto en común. Pero sin embargo, la disyunción, que me estaría indicando la operación unión, me va a dar como resultado los puntos de la primera ecuación Los unidos. puntos en común. ¿Cómo? Los puntos en común. No, la unión abarca todos, tanto los que son en común como los que no son en común. Es más amplio, la unión abarca directamente todo. No sé si se acuerdan de, no sé si en la secundaria, por ejemplo, si es unión, sería todos los puntos que pertenecen a un conjunto. Los puntos que pertenecen al otro y los puntos que tienen en común. Y para la intersección, exclusivamente los puntos que tienen en común. O sea que la unión es más amplio, abarca los puntos que pertenecen exclusivamente a un conjunto, al otro o a ambos. Y la intersección es mucho más pequeña, es exclusivamente los puntos que tienen en común. Seguimos. Ahora, en este ejercicio nos dan el gráfico y nos pide que describa analíticamente el conjunto de puntos. Y esto tendría una unidad acá. Manuel, Sí. disculpa, ¿se corrigió el error que tenía ese gráfico? Ah, no, es esta parte sería. Sí, recuerdo que esa no... Sí, capaz que después le saque. Dale, gracias. Quiero que me digan ahora, vamos a llamarle conjunto A. Está compuesta por dos partes sombreadas, esta y esta. La primera parte quiero que me digan. La primera parte sería una circunferencia, sería x cuadrado más y cuadrado, y menor o cuadrado igual que 1. igual a 1, menor. La otra parte.
La otra parte sería y, no, perdón, y mayor igual a A 2. cero. Sí, ahí no estamos garantizando la parte superior. Y Eso x intersecta mayor o con- igual a 2. Y x mayor a 2. Y ahí terminaría. Sí, ahí terminaría. Perfecto. ¿No sería unión, profe? Sí. Entonces sería este símbolo. Para no detenerme en el conjunto derivado de puntos interiores, quiero que me ayuden a definir la frontera, que es uno de los temas que más les cuesta. X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1. Unión con Y igual a 2 y X igual a... Yo creo que sería como intersección porque en ningún momento se unen los puntos, ¿puede ser? Sí, hay que intersectar una recta con un semiplano. O sea, lo que podemos hacer es, por Podría ejemplo, ser x igual a 2 y igual a 0. Bueno, y sí. Y mayor o igual a 0. primero lo que haríamos es sí, obtener esta porción de la frontera, intersectando esta recta vertical con este semiplano. Entonces lo que haríamos es colocar, por ejemplo, no, este es x. X igual a 2 e y mayor o igual que 0. Y ahí obtendríamos esta parte. Y después, Profe, en el caso del conjunto frontera, ¿deberíamos graficarlo o solamente la parte analítica? la parte analítica nomás. Profe, o se podría hacer Y igual a 0 y darle el dominio de 2 hasta el infinito, una cosa así. También, para esta posibilidad que ya comenzamos a hacer, sería acá unión, y acá sería x mayor, puede ser mayor estricto que 2, y a su vez y igual a 0. Este sería, si le llamo A, este sería A. Y este, si le llamo B, este sería B. También puede ser, por ejemplo, para este, puede ser x igual a 2. No, parece que no se simplifica más. Porque de acá tendría que colocarle para y mayor o igual que 0 y seguimos con la misma solución anterior.
No hay duda en esto. Acá yo le agregué todo el resto de la solución del ejercicio. Profe, ¿Sí? consulto, ¿por qué el X sería mayor estricto? Para hacerle un conjunto abierto acá. Acá. Como ya está incluido este punto. Se me borró todo. Acá les resalto más el hecho que sea abierto el punto, como ya está incluido acá. Pero para no complicarse, ustedes le pueden colocar X mayor o igual que 2. Para no después confundirse y le colocan mal, digamos. Pero puede ser estricto y colocar abierto este punto porque ya estaba incluido a la izquierda. Perfecto, profe, muchas gracias. Ahora este. Me dictan Y igual a x cuadrado mayor, perdón, y si, no, ¿qué desigualdad? sería x cuadrado o y igual a x cuadrado. No, y mayor igual a x cuadrado, sí. Menor o igual. Menor igual. Menor igual. Menor igual. Mayor o igual tendría que estar sombreado para arriba. Ah, perdón, menor igual. Y después serían y menor igual. Menor igual a 2. Esta porción, esta con esta. Fíjense este número acá. Menor igual es ¿qué? 4. 4. Ya nos confundimos con el otro gráfico, profe. Se cambió acá el número. ¿Por qué, profe, es menor igual? ¿No tendría que ser menor nomás? ¿Para este? Porque está incluida en la frontera, por eso. Porque está incluida, está sombreada la frontera. O sea que tiene que ir el igual. Y ahora vamos a definirle la frontera. Y como esto consiste en la intersección de dos subregiones, podemos hacerle con el primer método que habíamos visto. Por ejemplo, si queremos primero la parte de la parábola, le colocaríamos igual a la parábola. Intersección y menor o igual a 4. Y esto nos daría esta parte. O sea, donde tiene el igual me va a definir que esa porción corresponde a la curva que le representa al igual unión y después las dos partes rectas. Entonces lo que tengo que hacer es colocar la desigualdad. Puede ser estricto o amplio. Y acá le colocamos 4.
Y ahí estaría definida la frontera, o si no, hallando el punto de intersección, que en este caso sería 2 y menos 2. Sería, por ejemplo, la parábola y valor absoluto de x menor que 2. Y después la recta igual a 4 y valor absoluto mayor. Acá me faltó el igual. Puede ser estricto o amplio. Las dos posibilidades. Si no hay duda, pasamos a un ejemplo aplicado a la ingeniería. Se ¿Puede titula... volver una anterior para sacarle una foto? Manuel, Ahí está, gracias. no te olvides de grabar eso porque eso es nuevo. ¿Cuál? La aplicación que estás por dar ahora. En realidad ya había dado el año pasado. Ah, bien, bien, bueno. Se titula Núcleo central de la sección de una columna sometida a una carga P. Resulta ser de que si ustedes después más adelante, en otras materias o en la vida profesional, tienen una columna, y las columnas generalmente trabajan con carga que están aplicadas en forma paralela al eje. Están sometidas a cargas que le comprimen o le traccionan. Si, por ejemplo, la carga está ubicada en este punto, la carga P, va a hacer que acá yo le dibujé un diagrama de tensiones. Este sería la deformación de la columna. En toda esta parte, las fibras se van a cortar, y en toda esta parte, las fibras se van a alargar. Y donde se acorta, van a haber tensiones de compresión. Y donde se alarga, que sería en esta parte, donde se estiran las fibras, van a haber tensiones de tracción, tensiones positivas. Y en el punto donde no se acorta ni se alarga, o no tiene tensiones positivas ni negativas, la tensión es cero, a ese punto se le llama eje neutro. Es una curva en realidad. Pero el concepto es que donde no se alarga ni se acorta, o las tensiones son nulas, ahí está ubicado el eje neutro de esa sección para la carga que está aplicada. Si a la carga yo le muevo un poco más hacia la derecha, puede ocurrir de que toda la columna se comprima. Entonces las tensiones van a ser exclusivamente de compresión, y el eje neutro se va a trasladar hacia la derecha, en este caso hasta el borde de la sección. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para el hormigón,
el hormigón no resiste tensiones de tracción, o sea que la primera situación no es conveniente para el hormigón. Pero en la segunda situación sí, porque está todo comprimido y el hormigón aguanta bien la compresión, porque si tiene tracción se agrieta el hormigón. Y se pueden ver, por ejemplo, a veces los hierros. Y el hierro, cuando está a la intemperie, va a estar sometido a una cantidad de factores que le pueden oxidar. Entonces, para el hormigón convendría que esté todo comprimido. En esta situación, o si acá la carga me mueve un poquito más hacia la derecha, no es tan visible, pero acá se movió hacia la derecha, puede ser que acá en este punto de la derecha ya se esté acortando. Y el diagrama de tensiones sería que en este punto ya tiene una tensión de compresión. Y acá el eje neutro, que era el eje que tiene tensiones nulas, ya está ubicado idealmente o imaginariamente afuera de la sección. Bueno, ahora yendo con nuestro tema, si por ejemplo tenemos que en lugar de ser una columna de sección cuadrada, tiene esta forma, la sección, una curva cerrada cualquiera, para la primera situación en el cual yo le apliqué la carga en el punto A, que puede ser esta, el punto A. El eje neutro está ubicado en esta posición y el eje neutro, por ejemplo, en la sección podría ser esta. Es una recta. Toda la parte de la izquierda estaría comprimido y en la parte de la derecha el punto, la carga en el punto A. Si me moví hacia la derecha, como por ejemplo el punto B, sería este. Y el eje neutro coincide con el borde derecho de la sección, que sería este. Y para la posición C, que me moví más hacia la derecha, que puede ser esta. El eje neutro quedó fuera de la sección. Y si nosotros, por ejemplo, hallamos el conjunto de puntos de la sección en el cual aplicándole ahí en la carga, el eje neutro queda tangente a la superficie y consideramos todos los puntos interiores donde aplicado las cargas quedan exclusivamente tensiones de compresión, eso sería el núcleo de esa sección. O sea, el núcleo sería el conjunto de todos los puntos interiores más la frontera, que me van a garantizar que al aplicar ahí la carga, toda la sección va a estar comprimida. Y conviene, por ejemplo, para ciertos materiales, como le había dicho el hormigón, conviene que la carga esté o en la frontera o en los puntos interiores para garantizarme de que todas las tensiones sean de compresión y trabaje bien el material. O sea que no me conviene en ningún punto exterior a ese punto, a ese núcleo. Por ejemplo, este punto no me conviene, el punto A tampoco, ni este. Porque al aplicar acá en puntos exteriores, el eje neutro va a cortar a la sección y van a haber tensiones de tracción, y para el hormigón no conviene esa situación. O sea que el núcleo central sería el conjunto de puntos que me van a garantizar que al aplicar ahí la carga, las tensiones sean exclusivamente de compresión.
Y cuando le aplico en la frontera, el eje neutro va a ser tangente. Por ejemplo, en este punto. El eje neutro va a ser eje neutro 1. Va a ser tangente. Si aplico en el punto 2, que es la frontera, el eje neutro va a ser el eje neutro 2. Es este. Si aplico en el punto 3, va a ser el eje neutro 3. Va a ser tangente a la superficie. Pero en definitiva, todo de compresión. Eso es lo que le quería agregar. Tiene a la ingeniería el conjunto de puntos. ¿Está entendido conceptualmente al menos? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Entendido. Si no hay duda, hasta acá llegaríamos por hoy. Está, profe, gracias, nos vemos. Nos vemos el viernes. No me Bueno, olvides, profe. profe. Hasta luego. No, profe. No, profe. Hasta luego, profe. Adiós. Hasta luego, profe. Chao, profe. Todo, profe. El registro.